tema de las teorías criminológicas vamos a abordar la teoría del etiquetamiento. Es una teoría que particularmente me gusta mucho trabajarla porque es una de las teorías de corte sociológico. Fue desarrollada por Howard Becker en la década de 1960 y 1970. Postula que la desviación no es inherente al acto concreto, sino que es una mayoría, que es la mayoría social la que determina o etiqueta lo que es negativo para la sociedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento delictivo no nos va a importar a nivel criminológico las razones o las causas que lo generaron, sino que nos van a importar la concepción o la definición que la sociedad da sobre el mismo. Es decir, es la sociedad la que va a etiquetar a alguien como desviado o delictivo. También esta teoría postula algo muy importante, de que son los distintos, específicamente hay unos grupos colectivos o minorías que son los que sufren ese etiquetamiento como desviado o como delictivo. Esos grupos de personas, por ejemplo, con discapacidad física, con diferencias en su orientación sexual, como la comunidad LGTB, o los ancianos o minorías raciales, son grupos en específicos que son etiquetados como tal, como por ejemplo en Estados Unidos los de la raza negra, ¿no?, como delincuentes, los ancianos, ¿no?, como ya inservibles laboralmente, los jóvenes provenientes de un barrio como delincuentes. Entonces ese proceso se denomina etiquetamiento. Pero es la mayoría social la que brinda esa calificación negativa, ¿sí? Quiero que quede claro esa parte. Entonces, esta teoría trabaja desde algo que se llama o se denomina interaccionismo simbólico. ¿Qué significa? Que no nos vamos a centrar, como ya dije, en las causas de la delincuencia, sino en las formas de control e interacción social por las que se definen a ciertos individuos como desviados. Entonces, es la interacción social lo que va conformando o etiquetando a determinados grupos. Este tipo de etiquetamiento a veces altera lo que son las estadísticas delictivas, ¿sí? Porque de repente la realidad no es equivalente a lo que en realidad a lo que se reflejan las estadísticas delictivas. Ese punto lo vamos a ver más adelante en el módulo donde vamos a estudiar lo que es la metodología y la estadística en criminología. Solamente quería aportar un poquito al respecto. Y tenemos la última teoría, que es también una muy interesante. Yo creo que es que me gustan todas las teorías en realidad. Tenemos la teoría de la criminología crítica. Los criminólogos críticos, esa es por decir así, la más nueva, lo último que ha surgido en criminología, y se trata de que los criminólogos críticos tienden a decir que, o a revolucionarse en contra de lo que es la ley. La ley, debido a que es una creación humana, entonces es el ser humano el que está dándole la cualidad de desviado o de delictivo a un suceso, a un hecho. Entonces, ese tipo de leyes, para los criminólogos críticos, lo que hacen es crear una desigualdad entre los seres humanos. Muchas veces se promueve incluso la violación de derechos humanos a través de ciertas normas o ciertas leyes. Por ponerles un ejemplo, el que siempre me comentan los chicos, los varones en el salón, profe, pero ¿por qué existe una ley para las mujeres y no para los hombres? ¿Por qué se dice que en el hogar las violentas son los hombres y no las mujeres? Entonces, un criminólogo crítico estudiaría, por ejemplo, ese tipo de temas para decir que como la sociedad estructurada creó una ley para proteger el derecho
de las mujeres con mayor cuidado o con mayor rigidez que el derecho de los hombres, entonces un criminólogo crítico podría decir que eso es una violación a un derecho humano de los hombres, ¿sí me entienden? Entonces es como ver las leyes un poco más allá del simple hecho de decir, bueno, es lo que está establecido, es lo que salió en la Gaceta Oficial y todos vamos a cumplir. Entonces un criminólogo crítico se dedicaría un poco a estudiar la implicación social de cada ley que se emita. Hay un aspecto muy importante de ese análisis, porque así, por ejemplo, es el grupo humano que tiene el poder gubernamental para definir qué está bien, qué está mal, qué está de acuerdo con su moral y con sus valores. Entonces, sin que necesariamente esos postulados o esas creencias sean los que posee la mayoría de la sociedad. Entonces, de cierta forma, ya al tener ellos el poder representativo del gobierno, pueden emitir leyes que no sean necesariamente con las que esté de acuerdo el pueblo en general. Entonces, fundamentalmente los criminólogos críticos están en contra de esas definiciones estatales del crimen y se centran en el estudio del daño social o de la violación de derechos humanos que pueden generar cierto tipo de leyes. En esta perspectiva, pues entendemos que la ley y la pena serían elementos que son promulgados en un sistema que lo que promueve es la opresión y las desigualdades. Entonces de allí el término crítico, porque entonces estaríamos como todo el tiempo así como a la defensiva de que el sistema no debe ser así, de que porque esa ley, entonces eso sería más o menos el perfil de un criminólogo crítico. Afirman también esta teoría que un individuo, escuchen esto, un individuo tiene 7 veces más probabilidad de morir por causa de un acto de negligencia diaria en cualquier circunstancia que por un asesinato en sentido convencional, o sea, por un homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dicen que la criminología no solamente se debería centrar en estudiar aspectos como los delitos como hurto, robo, homicidio, violencia de género, por ejemplo, etcétera, sino que debería centrarse en más estos aspectos sociales como de tipo macro, que afectan a derechos humanos de tercera generación, que afectan al planeta en general. Entonces, estudiarían también mucho la diferencia que hay entre clases, las diferencias de poder dentro de la sociedad. De acuerdo a estos criminólogos críticos, cualquier conducta humana no es de una cualidad criminal en sí misma, sino que es categorizada o definida por la legislación que existe en un determinado momento histórico, en un determinado espacio geográfico, y que por lo tanto no necesariamente ese delito va a ser concebido de esa forma a lo largo del tiempo. Ejemplo, el tema en la Edad Media, que siempre les comento sobre la Edad Media, porque me gusta mucho a nivel histórico. Asesinaron a muchas mujeres, bueno, catalogándolas de ¿qué? De brujas. Entonces a la horca, a la guillotina, a morir incendiadas, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, en esa época la ley establecía que eso era el delito de esa época. Hoy día, si trasladamos un evento de ese tipo a nuestra época, pues ya no sería categorizado como delito. Es por esto que los criminólogos críticos dicen que no nos debemos centrar en el análisis de un delito en específico, sino de cómo el análisis de cómo los gobiernos realizan las leyes y cómo esas leyes pueden estar influenciadas por los principios morales
irreligiosos o del otro tipo, negativos, corruptos, de un grupo gubernamental que esté gobernando en el momento, valga la redundancia. Entonces, las conductas desviadas estarían determinadas por el grupo poderoso que tenga el suficiente dominio de las leyes para condenarlas de esa forma. Entonces este grupo de criminólogos críticos trabajan temas como el marxismo, el feminismo, analizan lo que es el tema de la economía política y las teorías críticas de nuestra sociedad. Bueno, esas eran las teorías que quería que trabajáramos en una selección mínima dentro de un conjunto enorme de teorías criminológicas que existen para entender y explicar el delito. Como les dije, fue una selección pequeña para no complicarlos mucho. ¿Por qué? Porque aquí viene la asignación de la semana. Van a realizar, escúchense bien, un mapa mental, ¿verdad?, con una teoría. Van a elegir una de las teorías que yo he explicado aquí, una de las teorías de las que expliqué hoy o de las que expliqué en el salón de clase, para desglosarla en un mapa mental. ¿Qué van a colocar en el mapa mental? El autor, el año y el país. Ese sería uno de los cuadritos. ¿Cuál es su postulado principal? ¿Qué elementos promueven o cohíben el delito según esa teoría? Y otro cuadrito, la definición o la opinión que ustedes tengan al respecto de esta teoría. Es un mapa mental sencillo, pero donde yo quiero ver gráficamente que sí me entendieron cuando les di la clase, o sea que sí me hice entender. Cada uno va a trabajar una teoría para no complicarlos mucho. En la descripción de este video van a encontrar el link de la aplicación con la que van a elaborar el mapa mental. Es una aplicación bien sencilla que hemos estado trabajando en los talleres de educación a distancia que nos ha brindado la UNEYES a los docentes durante estos días de cuarentena. Además, recuerden darle like a los videos y emitir sus comentarios al respecto para qué tema hay que profundizar más para ir mejorando las clases y qué temas tendrían más curiosidad por ahondar y para yo perfeccionar las clases. Suscríbanse al canal para poder estar enterados cuando se suban nuevos materiales. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Saludos y que Dios me los bendiga. Y recuerden, quédense en su casa, no salgan.